Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad hablaremos del punto y la línea sobre el plano y las contribuciones que han hecho en toda la materia de la historia del arte a través de su evolución. Como principio veremos las clases de punto, después las clases de línea y por último el plano. Según la teoría de Kandinsky, el punto puede ser visible o invisible, irrelevante o incluso puede ser considerado como un cero. El tamaño del punto también es variable según lo que se entiende o se interprete como punto. La fuerza del punto, igual que el tamaño, puede variar, puesto que nosotros somos los que le damos la estructura del punto. El punto es estático, es el inicio y el final de todo. Tenemos tres clases de puntos: el punto geométrico, el punto utilitario y el punto físico. El punto geométrico es la ausencia o el vacío donde no se encuentra realmente un contenido. En las siguientes fotos veremos cómo se hace referencia a un punto que en realidad carece de materia. Kandinsky hace referencia a que este punto geométrico está relacionado con el abstracto, por lo que no se encuentra materia dentro del punto. Como podemos observar en la malla del audioparlante, vemos que se dibuja la figura del punto a pesar de que no tiene materia. También se observa en la siguiente imagen, que es un exprimidor, cómo los huecos que hacen a través del metal nos hacen referencia también al punto geométrico. Por último, también lo podemos observar en el negativo de la foto, por donde pasan los rieles de la cámara, que también hay una ausencia de materia, pero que sin embargo nos dan a entender que es un punto. Todos estos hacen referencia al punto geométrico. El punto utilitario. El punto utilitario es aquel que tiene la función gramatical, lo cual Kandinsky considera como un cero o incluso un intervalo entre palabra y silencio. El punto, aquí vemos en la imagen, está separado de secuencias de sílabas y dando un orden en el texto. También podemos ver el punto que se utiliza como una enumeración de conceptos en un texto. Y finalmente vemos cómo también se utiliza los dos puntos, en el cual indica una mayor pausa que la de la coma y menor que la de un punto aparte. Por último tenemos el punto físico, que Kandinsky lo relaciona con todo lo que posee materia o que está presente en todos los materiales. En la siguiente imagen del lienzo plasmamos como en la fotografía acercada vemos la cantidad de puntos que juntos forman una imagen. En esta, por ejemplo, observamos que la cantidad de puntos forman una piedra de granito. Y por último, en la siguiente imagen observamos los puntos que se resaltan en los granitos del azúcar. La línea. La línea es la secuencia del punto, es el rastro que le da un punto al moverse, es la derivación del punto. Y es necesario que haya una tensión para que le dé movimiento al punto. También es necesaria una dirección que nos indique hacia qué lugar se posicionará finalmente el punto, en donde le dará la línea una forma vertical, diagonal u horizontal. Líneas geométricas. Como su definición lo indica, la línea es el movimiento del punto. En referencia al punto geométrico, las líneas geométricas hacen referencia a la ausencia de materia en los dibujos o siluetas donde ésta se encuentra. En la imagen observamos cómo el punto deja la sombra a pesar de no haber materia y plasma una imagen de línea artificial. Líneas simples. Según la teoría de Kandinsky, son aquellas líneas que son rectas, como observamos en la imagen, las cuales se dividen verticalmente, como lo cataloga de carácter Cali.
las líneas diagonales, las cuales las cataloga de carácter templado, y finalmente la línea horizontal, catalogándola como una línea fría. Todos estos conceptos los relaciona con la posición de vida o muerte en el ser humano. Líneas complejas. Según la teoría de Kandinsky, las líneas complejas son todas aquellas angulares o quebradas y que surgen del encuentro de las líneas rectas. Este las clasificó según su ángulo. Como vemos en la imagen, observamos líneas con un ángulo de 135 grados, de 45 y de 90 grados, a las cuales hacemos referencia en las uniones de la puerta y en la terminación. En el cuadro observamos el choque de líneas que forman ángulos rectos de 90 grados. Líneas acéntricas. Según la teoría de Kandinsky, las líneas acéntricas no tienen un centro en común, no buscan un punto de equilibrio. Como observamos en la imagen, los esferos buscan una dirección diferente a otros y no tienen un punto de referencia. En la escalera vemos líneas horizontales y verticales que tampoco hacen referencia a un centro. Y por último, en la pirámide vemos los pequeños rectángulos y no encontramos en ninguna una línea céntrica. Las líneas céntricas en la teoría de Kandinsky, como lo indica su nombre, céntricas que buscan el centro. Observamos, por ejemplo, en la imagen que las escaleras buscan el poste como soporte y de donde nacen estas líneas. En el sombrero observamos cómo las costuras nacen del centro formando la noción de un abanico. Y en una imagen más clara de cómo serían las líneas céntricas observamos los radios de una llanta de bicicleta llegando al centro de la manzana. Líneas espiral naciente. La línea espiral naciente es una desviación regular de un círculo. Es un círculo que fracasa de manera uniforme y el cual opera desde el interior superando lo exterior. Un claro ejemplo es el que vemos, el del sombrero, cuando su punto de partida es el centro y a medida que se van agrandando las líneas vemos menos fuerza en el exterior, igual que pasa en el bombillo. Su punto de partida viene siendo la parte inferior y a medida que va agrandando vemos menos fuerza en él. Líneas onduladas. Kandinsky las relaciona directamente con las que tienen radios iguales y que llevan una presión uniforme y constante durante su ejecución. Como vemos en la mariposa, la presión constante en las áreas de la mariposa en las líneas se forman arcos. En las del delfín, la línea que pasa por encima, así como la silueta del delfín, tiene una presión constante positiva y negativa. Por último, la muestra más significante es la de la caja de whisky cuando se entrelazan las líneas formando arcos positivos y negativos. El plano. El plano está constituido por varios tipos de elementos, dos líneas verticales y dos líneas horizontales. Reciben elementos dentro y se convierten en plano. Se convierte en plano adicionalmente todo lo que en sus ángulos sumen 360 grados, adquiriendo una relación con el ambiente que lo rodea y algo independiente. Como vemos en las tres figuras, vemos que son cuadros que todos sus ángulos suman 360 grados, poseen líneas verticales y horizontales y lo que en su contenido tiene sería lo que constituye el plano.